presentamos 24 tarde. ¿Cómo están? Comenzamos la revisión de las noticias e iniciamos revisando justamente informaciones policiales registradas en las últimas horas junto a Fabián Collado. Fabián, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a revisar información que fue durante estas últimas horas, específicamente a las 9 de la noche de ayer. Mucha atención con las siguientes cámaras de seguridad, porque se pueden ver un grupo de delincuentes los cuales abren un local, específicamente una armería que queda en el sector de Tarapacá, en el centro de la capital, y los delincuentes ingresan normalmente como que estuvieran en su casa y roban cerca de 10 armas cortas. Estamos hablando de pistolas y también revólveres, los cuales se lo llevan posteriormente en un vehículo. Se demoran cerca de 20 minutos y se dan a la fuga. Imagínense que esto llamó la atención por parte de los mismos vecinos, locatarios que se encontraban. Incluso hay un diálogo con estos delincuentes donde ellos argumentan que los mandaron a cerrar el local. Pero esto tenía una historia de trasfondo, debido a que el dueño de esta armería se había retirado de este lugar y se fue hasta el metro Protectora de la Infancia de la comuna de Puente Alto. En todo minuto fue seguido por un grupo de delincuentes donde en la salida de este metro de la línea 4, la comuna de Puente Alto, fue abordado por 3 a 4 delincuentes, los cuales los golpearon y les robaron las llaves de esta armería para posteriormente realizar este robo que les comentábamos de manera previa. Por lo anterior es que quedó abandonado luego de que le dieran varias vueltas por Santiago. Imagínense que lo dejaron en la comuna de Lo Espejo, ahí en General Velázquez, con Américo Vespucio, en una bencinera que se encuentra en el sector, y ahí es donde pide auxilio a Carabineros, quien comienza a desarrollar toda la investigación. La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Uniformada es quien realizó diversos peritajes, ayudados de las cámaras de seguridad que ustedes están revisando en pantalla, con el fin de poder obtener a estos delincuentes. Imagínense un detalle que se está evaluando, porque el vehículo en que se trasladaban los antisociales tenía patente argentina. Por lo anterior es que se está viendo a todas las personas de dicha nacionalidad que tengan ese vehículo para poder investigar a dónde se lo robaron y así vincular con esta banda de delincuentes que estaba operando en el centro de Santiago. Los mismos armeros, la verdad, que estaban muy molestos por toda esta situación, debido a que tienen amplias medidas de seguridad y dicen que lamentablemente se sienten abandonados. Vamos a revisar diversas declaraciones que tenemos al respecto. Se recibe un llamado telefónico de la víctima y dueña del local, de la armería de nombre fantasía LGB, el cual manifiesta de que individuos lo habrían interceptado en el metro Protectora de la Infancia, el sector de Puente Alto. Luego de ellos le habrían sustraído la llave del local, habrían llegado a este lugar y ingresado para poder efectuar el ilícito correspondiente. Luego de ello lo dejan libre en una Servicentro Petrobras cerca de Cerrillo. Bueno, investigación que sigue su curso. De hecho, como les comentábamos, los armeros del sector se encuentran muy molestos. Dicen que cumplen con todas las normas de seguridad. De hecho, estas 10 armas sustraídas no tenían bien puesto el percutor precisamente ante un robo, ni tampoco tenía sus respectivos cargadores, por lo que al menos en el negocio formal a estos delincuentes no les va a servir, debido a que no van a poder comprar estos implementos que están adaptados para este tipo de armas que fueron sustraídas durante estas últimas horas. Vamos a revisar más informaciones de la jornada. Nos trasladamos hacia la comuna de San Joaquín, donde durante esta madrugada a las 4 específicamente robaron en el edificio edilicio que está ubicado en la avenida Santa Rosa, antes de llegar a Isabel Riquelme, porque cerca de las 4 de la mañana es un grupo numeroso, más de 10 antisociales, los cuales ingresaron, vieron que estaba una de las rejas abiertas e intimidaron con armas de fuego a los guardias de seguridad. Imagínense que a uno de ellos lo agredieron, lo amarraron y posteriormente se fueron hasta uno de los sectores de la municipalidad para poder robar la caja fuerte. Estuvieron trabajando con elementos de oxicorte y se llevaron una suma que aún no ha sido evaluada, pero ojo, los delincuentes, según el relato de las víctimas, hablaron en todo minuto dónde se encuentran los 130 millones de pesos, pero esta no es la cifra que estaba en la caja fuerte. Algún dato es el que se está
sospechando que tenían estos antisociales para saber una cifra tan exacta y también para operar a esa hora de la madrugada en la comuna de San Joaquín y en un edificio como la municipalidad. Vamos a revisar declaraciones que tenemos por parte de Carabineros. Fue un robo con intimidación que fue la comuna de San Joaquín y afectó directamente a la municipalidad de esta comuna, donde aprovechando que la puerta de ingreso principal estaba abierta, ingresan 10 personas, todos hombres a rostro cubierto y con distintas armas intimidan al guardia de esta municipalidad. Lo hacen recorrer distintas dependencias buscando especies de valor, dinero específicamente, y logran dar con una caja fuerte. Esta caja fuerte es abierta finalmente por el método de oxicorte por parte de los antisociales. Bueno, hasta este minuto afortunadamente el guardia se encuentra en buenas condiciones de salud, se está recuperando en su domicilio. Las cámaras de seguridad van a ser claves con el fin de poder obtener la identificación de los antisociales que perpetraron este robo. Vamos hacia el norte de nuestro país, hacia Iquique específicamente, porque Carabineros del sector estaba realizando diversos patrullajes cuando se percata de que habían dos sujetos con actitudes bastante sospechosas por lo anteriores que intentan fiscalizarlos cuando se dan a la fuga. De hecho, se produce una pequeña persecución policial donde los uniformados logran capturarlos en definitiva, y es aquí cuando se percatan que tenían diferentes drogas, 35 bolsas de nylon con 169 gramos de pasta base de cocaína, además 41 envoltorios con 19 gramos también de pasta base y un envoltorio con cannabis sativa, 8 gramos aproximadamente, además de 35.000 pesos en efectivo. Estaban comercializando esta droga, por lo anterior que todo esto fue incautado, además de que va a ser analizada toda ella, y estos dos delincuentes fueron puestos a disposición de la justicia. Escuchamos declaraciones. Personal de servicio en la población procedió a la detención de dos individuos quienes portaban entre sus vestimentas diferentes tipos de drogas y dinero. De acuerdo a las instrucciones del Ministerio Público, estos dos detenidos pasan a control de detención y la droga incautada y las evidencias fueron remitidas al departamento OS7 de la ciudad de Iquique. Bueno, es el OS7, como decía Carabineros, el departamento de drogas especializado de la policía uniformada, quien va a realizar todo el análisis a este estupefaciente que se estaba comercializando en la zona norte de Chile. Y de hecho, ¿qué es lo que se está también de buscar para ver si estos traficantes operaron en la temporada alta, o sea, en el verano que acaba de pasar, donde hay muchos turistas, obviamente, en la zona que disfrutan durante la temporada estival? Cambiamos de tema y vamos a revisar una campaña preventiva que está realizando Carabineros relacionado con los furgones escolares. Ustedes saben que diversas veces hay que tener cuidado cuando a los más pequeños se le contrata este servicio. Por lo anterior es que este plan preventivo de la policía uniformada busca intensificar la fiscalización. ¿En qué puntos? No cuando van los niños, principalmente para no obstaculizar la llegada de los más pequeños hasta los diversos lugares de estudio. Es justamente el trayecto posterior, después de las 8 de la mañana, para poder verificar que esté toda la documentación al día y lo más importante, que la verificación del vehículo, que esté en buenas condiciones el motor del automóvil y mecánicamente, para no sufrir diversos accidentes. De hecho, la tasa de estos son bastante bajas debido a los mismos trabajos que realizan los padres, pero no el llamado es a no descuidarse, a verificar bien la documentación de los vehículos, también que estén de buena manera mecánicamente, y es lo que va a ayudar Carabineros en este caso en los próximos meses para no tener ningún inconveniente en los transportes escolares. Nosotros volvemos al tema que les estábamos mostrando al inicio de este despacho, que mucha atención con las cámaras de seguridad que corresponden a esta armería de la avenida Tarapacá, en el centro de Santiago, donde estos delincuentes se les puede observar cuando abren el local comercial, como que fuera de ellos, ingresan tranquilamente y están cerca de 20 minutos al interior de este
local comercial. Imagínense que rompen una de las vitrinas donde se encontraban las armas de fuego en exhibición y se llevan todas ellas. Son 10 en total, las cuales no estaban con el cargador ni tampoco con el percutor, debido a que se lo había sacado el dueño para no tener inconvenientes precisamente ante este tipo de robos. Posteriormente, estos delincuentes, después de 20 minutos, los pasa a buscar el mismo vehículo que estaba dando vueltas por el sector de Tarapacá. Estamos a una cuadra y media del Palacio de la Moneda y es ahí cuando ya se dan a la fuga con unos bolsos donde estaban portando estas 10 armas de fuego y se dieron a la fuga. Recordemos que el dueño de esta armería fue abordado por los delincuentes en el Metro Protectora de la Infancia, en la línea 4, la comuna de Puente Alto, que es lo que se sospecha, que lo siguieron desde la salida de la armería y de hecho allá en la línea 4 es cuando lo abordan, lo golpean y además le quitan las llaves y posteriormente le dan vueltas por Santiago al interior de un vehículo y lo dejan abandonado en General Velázquez con la avenida Américo Vespucio, mientras estos delincuentes estaban operando, como ustedes están revisando en pantalla, con prácticamente toda impunidad, e incluso uno de los vecinos les reclamó qué están haciendo. No, el argumento es que un tío supuestamente los mandó a cerrar el local. Obviamente una historia absolutamente falsa y burda que no fue creíble, y por eso es que la investigación de Carabineros comenzó. Afortunadamente el dueño de este local está en buenas condiciones de salud luego de recibir algunos golpes cuando le quitaron las llaves de su local comercial. Pero él está bien y eso es lo que más importa a esta hora. Gracias, Fabián Collado, por este completo informe policial. Buenas tardes. Bien, una investigación de la policía peruana logró desbaratar una organización criminal dedicada a falsificar pasaportes de distintos países, entre ellos Chile. La noticia causó revuelo en el Perú, donde se les acusa, entre otras cosas, de suplantación de identidad para conseguir los documentos originales. Mire. La investigación comenzó hace poco más de un año, pero todavía no hay certezas desde cuándo esta organización estaba funcionando. Con una decena de operativos simultáneos en Lima, la policía peruana logró la detención de 8 de los miembros de esta banda acusada de falsificar pasaportes de distintos países, entre ellos el chileno. Por la gravedad de la acusación, la noticia fue ampliamente cubierta por los medios de ese país. Se valían de documentos originales para hacer pasar a peruanos y otros sudamericanos como chilenos, y así burlar a las autoridades de inmigraciones de los Estados Unidos. De acuerdo a los datos de la investigación de la policía peruana, ese era el gancho con que ofrecían los pasaportes, por los que llegaban a cobrar cerca de 10 millones de pesos. Que se dedicaban a la falsificación de documentos. Así es, para con pasaportes chilenos, digamos, poder trasladarse, ¿no?, a Estados Unidos. La investigación peruana señala que para conseguir los documentos suplantaban la identidad de ciudadanos chilenos, con los que obtenían cédulas y pasaportes oficiales que luego eran entregados a sus compradores. Para eso tenían una red de apoyo bien entrenada. Los peruanos, a los que hacían pasar por chilenos, recibían adiestramiento para que aprendieran incluso el árbol genealógico de sus supuestas familias. La primera alerta de esta situación llegó desde Chile a las autoridades peruanas, cuando en octubre de 2016 2 personas fueron sorprendidas con esta documentación adulterada en Arica. Nosotros hicimos los contactos correspondientes con la Fiscalía de la Nación en Perú, lo que derivó en la creación de una investigación en Perú para efectos de desarticular esta banda. A través de un comunicado desde el registro civil hicieron notar que no se pueden referir a una investigación en curso y destacaron los estándares de seguridad del pasaporte chileno. Por lo mismo, la noticia causó al menos sorpresa en nuestro país. Preocupante igual, porque si tienen la facilidad para falsificarlo allá y mandarte a quizás que otro lado, como chileno igual es preocupante. Uno de los pasaportes más poderosos del mundo, y que los falsifiquen en Perú, encuentro que es un chiste. Yo creo que ya no hay seguridad de nada, todo es vulnerable. La operación Traficantes del Sur, como la denominó la autoridad peruana, recién comienza. La segunda etapa se realizará a partir de las libretas con nombres, teléfonos y direcciones tanto de compradores como de personas suplantadas, además del mecanismo que utilizaban en Chile para conseguir documentos de identidad oficiales. 610 kilos de almejas fueron retiradas de diversos locales de supermercados Jumbo de todo el país, luego que se detectara que estaban contaminadas con marea roja. El ministerio inició una investigación y anunció que también hubo un decomiso en supermercados Totus. Hola, ¿almejas tiene? No. La primera alerta se conoció al mediodía, la que decía marea roja detectada en las almejas frescas de los supermercados Jumbo. Están con la marea roja, así que no me encontré ninguna. Y en qué supermercado, La
propia empresa advirtió la presencia de la peligrosa toxina y junto con retirar el producto, hizo un llamado a no consumirlo si un cliente lo adquirió entre los días 13 y 15 de marzo. Pero ayer habían, pues yo vine ayer. Claro, pero tuvieron que sacarla después. Orden de retiro inmediato, acatada en los locales afectados, todos los de la región metropolitana y los que se ubican en las ciudades de Iquique, Calama, Antofagasta, La Serena, San Felipe, Talca y Concepción. ¿En Concepción ni ninguno? ¿O solo Jumbo? No. La cajera le tuvieron que devolverle. Ahora inclusive pensaba comprar, pero se me olvidó en realidad. ¿Qué iba a comprar? No siempre compro de almeja. En general los controles están bastante malos en todo sentido, así que no me extrañaría que fuera por eso. En todo caso, qué buena la advertencia. Jumbo en un comunicado dijo que la Seremi de Salud de la región metropolitana alertó la presencia de la marea roja en el producto almeja fresca de un mariscador de la región de los lagos que provee a la empresa Alimex, que a su vez es proveedor del supermercado, por lo que de inmediato se tomaron medidas. Alimex informa que ha coordinado el retiro preventivo del mercado de 16 mallas, 610 kilos de almejas frescas. La marea roja puede ser de diversos tipos. En este caso, se trata de una cepa llamada paralizante, toxina tan potente, cuyos efectos, atención, podrían provocar la muerte. Los síntomas iniciales ocurren rápidamente, es decir, no van a ocurrir al otro día después de haber comido marisco. Lo primero que puedes sentir es como un hormigueo en la boca, entumecimiento de los dedos, parálisis un poquito, hormigueo de las extremidades, de las manos habitualmente. Pero después, si la cantidad es muy elevada, los síntomas rápidamente se transforman en un problema cardiovascular, cardíaco, arritmia y parálisis respiratoria. Por eso, en este caso, hay que acudir rápidamente al servicio de urgencia cuando uno tiene ya los primeros síntomas. Atención con los siguientes datos si usted compró almejas. 1. A simple vista, el molusco contaminado no presentará ninguna diferencia con uno que no lo está, por lo que no hay que confiarse. 2. No existe una medida casera que elimine la toxina, por lo que aliñar o hervir no sirve. Y 3. No importa cuántos mariscos degustó, porque el peligro no está en la cantidad de almejas que entraron al cuerpo. Va a depender de la cantidad de toxina que haya en el marisco. No es necesariamente que un molusco nos provoque síntomas o 10 nos tengan que provocar los mismos síntomas. Va a depender de cuánto es la concentración de esta toxina dentro del molusco. Es decir, solo una con alta concentración de la toxina podría generar serios inconvenientes en la salud. La segunda alerta se conoció hace pocas horas, comunicado del Ministerio de Salud, en el que no solo se ratificó el retiro de las almejas en Jumbo, también del supermercado Totus. La orden de decomiso incluso fue más amplia, ordenando la destrucción de las muestras adquiridas desde el día 11 de marzo, extraídas probablemente desde lugares inhabilitados. Se presume que el producto proviene de zonas de extracción que están prohibidas por la autoridad sanitaria regional. En estos momentos nos encontramos en etapa de investigación para determinar si el origen de los productos es la región de Aysén o la región de los lagos. Si se determina que la extracción ocurrió en zonas prohibidas, serán muchas las explicaciones que tendrá que dar Alimex, la empresa proveedora. Una alerta que obligó al ministerio a reforzar su control sanitario. No hay que olvidar que en estos meses aumenta la venta debido a la Semana Santa. Es importante destacar que el supermercado Totus ha informado a través de un comunicado que este producto, que se vende solo en la tienda de Colina, donde además tenían disponibles 20 kilos, de los cuales se vendieron 10. El resto fue mermado. También agregaron que se va a iniciar una investigación y llaman a sus clientes de Colina a devolver lo que adquirieron. Bien, seguimos avanzando. 2 perros de raza pequeña estuvieron encerrados por más de una hora en un auto a más de 25 grados de temperatura y sin agua. Carabineros rescató a las mascotas y su dueño, que andaba haciendo trámites en el centro de Antofagasta, fue detenido por maltrato animal. No tuvieron otra opción, un par de golpes en el vidrio y lograron romperlo. Procedimiento policial en pleno centro de Antofagasta, pasado el mediodía y cuando la temperatura promediaba los 25 grados, débiles ladridos alertaron a transeúntes. ¿Cuánto tiempo habrían estado los perritos encerrados en el vehículo? Bueno, la verdad que por la información que manejamos, que está en materia de investigación, creo que fue alrededor de una hora. Así que, bueno, se tuvo que fracturar el vidrio para poder sacar a estos canes. Denuncia que fue verificada por Carabineros. Sin embargo, la sorpresa fue que no era un perrito el encerrado, sino 2, que además compartían una pequeña jaula para el transporte de mascotas.
¡Ah! Mira, están remojados. Están remojados. ¿En qué condiciones estaban los perritos cuando ustedes lograron salir? Deshidratados y sudados debido a las altas temperaturas de esta tarde. Costó un poquito sacarlos, me imagino. Sí, tratamos de abrir la puerta, no fue esto posible, así que tuve que ingresar por la ventana. Oki y Doki afortunadamente fueron rescatados a tiempo y corrieron mejor suerte que su dueño, un hombre de 42 años que dejó el auto estacionado a pleno sol olvidándose de sus mascotas. Anduvo en el sector central para hacer diligencia, pero olvidó a los perros por un tiempo prolongado. Impotencia que pase esto con los animales. Ellos son igual que nosotros, son seres vivos y al ver visto estos perros con la intención de rescatarlos nomás, de hacer lo humanamente posible por alimentarlos, por darles agua. Los perritos fueron trasladados hasta la comisaría, a la espera que algún familiar de su dueño llegara a buscarlos. El hombre, en tanto, quedó detenido por maltrato animal, delito cuya pena va desde los 541 días hasta los 3 años de presidio. 24 horas Deportes. Vamos con información del deporte y La Roja. Aquí hay alta tensión en lo que se dice después de las declaraciones de Claudio Bravo, quien se marginó de los partidos que vienen para la selección chilena. Claudio Arévalo, ¿cómo estás? Don Daniel, ¿cómo le va? Tú lo decías, el hombre de la semana, el hombre de la polémica, lamentablemente no por cosas dentro de la cancha. Claudio Bravo, el que fuera ex capitán ahora de la selección nacional, un referente del ciclo más importante que ha tenido nuestro fútbol, va a llegar mañana a nuestro país. Obviamente la atención va a estar puesta en lo que podría decir el jugador del Manchester City, que lo había comunicado en redes sociales, de que tenía asuntos personales, asuntos familiares, privados que realizar. Los va a hacer en Chile, decíamos. Se especuló incluso que podría haber llegado hoy el jugador del Manchester City. Sin embargo, ya se confirma que mañana aterriza en nuestro país el hombre, decíamos, de la polémica, el que instaló también el debate respecto a la selección nacional, a la preparación que hay por parte de las juveniles, de las series menores de la selección nacional, de la infraestructura, y que abrió también esta polémica respecto a las personas que integran la selección nacional. Entonces, decíamos, Claudio Bravo va a llegar mañana a nuestro país. Aún no se informa si va a realizar una conferencia, si es que va a tener alguna entrevista el jugador que instaló la polémica, y finalmente si es que va a aclarar algunas cosas que dijo en esta extensa entrevista que tuvo con la radio La Clave, donde disparó contra todo y contra todos. Contra Arturo Salá, contra la NFP, dijo que había amiguismos en el fútbol nacional, que lamentablemente a las series menores no les ha ido bien. Quizás la forma fue bastante discutida, como lo dijo el capitán de La Roja, pero sin duda también tiene varias razones el jugador del Manchester City. Y es tanto el quiebre, o por lo menos este cortocircuito respecto a lo que busca Claudio Bravo y lo que pasa con la selección nacional, que de hecho este domingo, mientras Bravo aterrice en nuestro país, el técnico de la selección nacional, Reinaldo Rueda, va a estar aterrizando en Suecia, porque se esperaba que el colombiano Reinaldo Rueda Rivera llegara a nuestro país este día. Incluso se especuló que podía ser el día viernes, para conversar con los medios y ver desde el punto de vista que tiene el técnico respecto a la polémica que instaló Claudio Bravo. Sin embargo, la NFP comunicó que el colombiano va a viajar de forma directa desde Asunción a Suecia. No va a haber escala en nuestro país para evitar cualquier tipo de malentendido, cualquier tipo de entrevista que pueda generar aún más conflicto dentro de este ya movido aire que tiene la selección nacional, Daniel. Y lo comentábamos también, donde hasta el momento públicamente no ha existido apoyo por parte de los seleccionados, que son asiduos en redes sociales, en Twitter, los referentes como Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Sin embargo, hasta el momento, por lo menos, no se conoce públicamente ninguna muestra de apoyo de estos líderes de la selección para apoyar a Claudio Bravo. Sigamos revisando fútbol internacional, porque esto es una tremenda noticia que nos llega desde México. Diego Valdés, uno que está nominado, que va a estar en los partidos amistosos ante Suecia y Dinamarca, el mago, le dicen en el Morelia, y que volvió a anotar en una semana, ya lleva 2 goles el exjugador
del Audax italiano, que anotó un golazo de tiro libre para el empate del Morelia frente al Tijuana en el estadio caliente de Tijuana. 37 minutos y este volante que sigue sumando créditos y confianza de cara a esta nómina de la selección nacional, que queda quinto el Morelia, mientras que ella suma su 10º gol por el conjunto mexicano. Así es que hay muy buenas noticias por parte de este jugador que también lidera la generación nueva, que debería ya modificar lo que ha tenido la selección nacional en los últimos procesos. Cambiamos de tema y nos metemos en lo que está pasando en el fútbol internacional. A algunos les gustó esta noticia, a otros les ha molestado. Finalmente la FIFA aprobó este viernes que se va a utilizar el VAR, el Video Assistant Referee, para el Mundial de Rusia. Se ha instalado en la Bundesliga alemana, la Serie A de Italia, la FA Cup de Inglaterra, además en las mundiales juveniles de la FIFA. Sin embargo, por primera vez va a tener su prueba de fuego, una competencia la más importante que tiene el fútbol mundial, y cuando restan menos de 90 días, finalmente el VAR va a entrar en el Mundial de Rusia, eso sí, en casos muy específicos. Son 4 puntos de hecho concretos. Lo primero, para determinar si una jugada es gol o no. Es decir, si la pelota cruza la línea y si está o no en fuera de juego. También para determinar si se debe cobrar un tiro penal. Lo otro, si el árbitro podría apoyarse en este sistema si es que existe una tarjeta roja directa. Y finalmente, si es que el propio árbitro cometió un error en la amonestación de algún jugador equivocado, que suele ocurrir en el fútbol de alto nivel, donde los árbitros a veces equivocan a la persona que le saca la amarilla y tienen que rectificar. Así es que vamos a ver, esta es la prueba de fuego definitiva para el sistema VAR. Lo vimos en la Copa Confederaciones, sí. Muy debatible, muy cuestionado. Si funciona en Rusia, Daniel, debería funcionar ya en el resto de los campeonatos. UEFA. Menos la Champions. Ya. Vamos a ver. Sigamos revisando información desde el mundo, y esta vez en el tenis, porque ya Indian Wells entra en su recta final, la pista dura de California, donde el argentino Juan Martín del Potro avanzó a las semifinales de este torneo de Indian Wells tras derrotar al alemán Philipp Holztreiber por parciales de 3-6, 6-3 y 6-4 en 2 horas y 7 minutos. El trasandino ahora va a tener que enfrentar en las semis al canadiense Milos Raonic, que es uno de los favoritos para quedarse con este certamen estadounidense, quien venció al estadounidense Sam Curry por 7-5, 2-6 y 6-3. 2 semifinalistas entonces. Mientras que en el tenis femenino, la japonesa Naomi Osaka, una de las sensaciones del circuito tenístico femenino, humilló a la número 1 del mundo. Hablamos de la rumana Simona Halep por 6-3 y 6-0, y se instala en la gran final, donde va a enfrentar a la rusa Daria Kasatkina, que dio también otra de las sorpresas en esta recta final de Indian Wells tras superar a la estadounidense Venus Williams por 4-6 y 6. Bien, y esto es una competencia que ya se ha transformado en tradición. Allá en Francia, esta singular carrera en la Torre Eiffel, conocida como Le Vertical de la Tour Eiffel. 129 corredores, 5 continentes, 40 deportistas profesionales que compiten en esta singular carrera, decíamos, Daniel. 1.665 escalones que subir, bastante, 324 metros de altura de la Torre Eiffel. El campeón defensor Piotr Lobodinsky de Polonia volvió a quedarse con la primera posición, lo mismo que en la carrera femenina, donde la australiana Susie Walsham rectificó y revalidó su título, llegando a la cúspide en 10 minutos y 2 segundos entonces en esta competencia. Imágenes que nos permiten finalizar este bloque deportivo, a la espera también de lo que pase con la llegada de Claudio Bravo, Daniel, que obviamente esperemos pueda dar algunas declaraciones tras esta polémica semana. Y que sin duda va a ser la noticia deportiva de la fecha en todo caso. Gracias, Claudio Arevalo, por el informe. Bien, avanzamos. Quizás estaba esperando esta información. Este lunes comienzan los alegatos en el Tribunal Internacional de La Haya por la demanda marítima que lleva adelante Bolivia contra Chile. La delegación altiplánica, que está encabezada por el propio presidente Evo Morales, ya se encuentra en los Países Bajos, ya ha sostenido reuniones con otros gobiernos
para que apoyen su postura. Desde Holanda tomamos contacto a esta hora con Mauricio Bustamante, nuestro enviado especial de Televisión Nacional de Chile. Mauricio, ¿cómo estás por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Comienza ya a terminar la jornada aquí en La Haya, en Holanda, y lo hace en medio de toda una polémica. Estamos ubicados junto a la Embajada de Bolivia, donde a esta hora el presidente Evo Morales se reúne con parte de los abogados que están defendiendo la causa que ellos presentaron en el año 2013, cuando Bolivia demanda a Chile para tratar de pedir que esta Corte Internacional de Justicia obligue a nuestro país a negociar una salida con soberanía al Océano Pacífico. Pero antes de llegar hasta esta ciudad, el presidente Morales estuvo en España y allí se reunió, entre otras autoridades, con el primer ministro Mariano Rajoy, también con el rey Felipe, y al término de esas entrevistas, el canciller boliviano Fernando Guanacuni dijo que tras esta conversación de Evo Morales con las autoridades españolas, el Estado español había respaldado la causa boliviana. Pues bien, esto hoy día ha sido negado formalmente por España y de hecho nuestro canciller, el canciller Ampuero, minutos antes de embarcarse en Santiago hacia Holanda, donde a esta hora ya viaja junto a un grupo de parlamentarios, se refirió justamente a este asunto. Lamento que una vez más el gobierno de Bolivia haya utilizado a representantes de gobierno o de Estado del mundo para respaldar su demanda marítima en contra de Chile. Como ustedes han visto, el día de hoy, la Cancillería de España ha puesto las cosas en su tenor y precisión concreta. El encuentro que, según el gobierno de Bolivia, entre el rey de España y Evo Morales, el encuentro en el cual se habría apoyado a Bolivia en su demanda, esa versión es incorrecta. La Cancillería española ha manifestado que mantiene su posición tradicional, que nosotros conocemos y respetamos, que es de independencia frente a este asunto y que sabe y conoce y subraya que es un asunto bilateral, exclusivamente bilateral, entre Chile y Bolivia. Bueno, es un asunto bilateral entre Chile y Bolivia, dice el canciller Ampuero, y de hecho desde el Ministerio de Relaciones Exteriores español, en un hecho altamente inusual, han emitido justamente un comunicado donde en su último párrafo señalan que en relación a la demanda marítima presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, las autoridades españolas escucharon la posición de Bolivia y al respecto reiteraron la conocida posición de España de estricta neutralidad en esta cuestión, que se trata de un asunto bilateral entre Bolivia y Chile, dos países hermanos con los que España mantiene relaciones de profunda amistad y estrecha cooperación, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores español. Pero más allá de toda esta controversia, con el canciller Ampuero que ya viene en viaje hacia La Haya, el presidente boliviano ha estado, ya decíamos, temprano reunido con sus abogados, con abogados bolivianos, también con algunos embajadores de Bolivia ante países europeos, y a esta hora aquí en la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, también con otros colaboradores. El presidente Evo Morales pretende participar a partir del lunes de estos alegatos orales que Bolivia inicia lunes y martes, para luego retirarse, volver a Bolivia, y no va a estar presente para los alegatos que Chile inicia el próximo jueves. Estuvimos esta mañana en el hotel con el presidente Evo Morales esperando que entregara una declaración, y esto es lo que recogimos en exclusiva del presidente de Bolivia. ¿Me permite saludarle primero, presidente? Lo he entrevistado 2 veces en el Palacio Quemado de Televisión Mucha Nacional de suerte, Chile. felicidades. Presidente, muy breve. Yo dije que va a haber conferencia de prensa. ¿Ah? ¿Cuándo va a haber conferencia? Vamos a convocarles oportunamente. ¿El lunes, martes? Vamos a convocarlos. Muy bien. Bueno, va a haber una conferencia, dice el presidente Evo Morales. No ha querido precisar cuándo va a ocurrir aquello. Él dio una conferencia de prensa antes de finalizar su visita a España. Hasta el momento no ha hablado con los periodistas chilenos, que aquí lo seguimos esperando, ni tampoco con la prensa boliviana. Quien sí habló fue el agente Claudio Grossman, que también se ha reunido con algunos asesores de esta causa a la espera de los abogados internacionales con quien se va a reunir mañana. Entre ellos llama la atención, por ejemplo, la presencia del
el ex canciller Araldo Muñoz, quien hoy día oficia como asesor de la misión chilena en esta causa. Escuchamos lo que dijo Claudio Grossman justamente respecto de la presencia del presidente Evo Morales aquí en la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que la presencia de los parlamentarios invitados por el presidente de la República muestra o da una señal muy fuerte de que hay una unidad nacional frente al caso que plantea Chile. Bueno, eso respecto de la presencia de los parlamentarios chilenos que van a estar aquí en La Haya en 2 turnos. Mañana llegan 5 congresistas y la próxima semana lo hacen otros tantos. Nosotros seguimos atentos entonces a la posibilidad de conversar más en extenso con el presidente Evo Morales y vamos a estar, por supuesto, transmitiendo a partir del próximo lunes desde muy temprano, a las 5:30 de la mañana. Esto se inicia aquí en la ciudad de La Haya a las 6 horas de Chile, 10 aquí en Holanda, con una temperatura, créanme, absolutamente gélida. 2 grados bajo cero a esta hora, que con el viento que ustedes ya pueden apreciar, registra una sensación térmica de -6. Volvemos junto a Jean-Pierre Salinas en las imágenes. Soy Mauricio Bustamante con ustedes de regreso en Santiago. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Quedamos atentos entonces a tus reportes. Desde este lunes también Ignacio Uribe, que va a estar en Bolivia, completo informe por todas las plataformas de 24 horas. Bien, y desde Holanda con Mauricio Bustamante vamos a seguir revisando informaciones, pero ahora del resto del mundo. Para eso estamos con Ivana López. ¿Cómo estás, Ivana? Muy bien, muy buenas tardes a ustedes. Comenzamos este recorrido internacional con el enfrentamiento que mantienen Rusia y Reino Unido por el caso del ex espía ruso envenenado. Moscú anunció este sábado que expulsará a 23 diplomáticos británicos en respuesta a lo que califican como acciones provocadoras de Londres, que hay que recordar, esta semana ya declaró personas no grata a 23 diplomáticos rusos y les dio una semana para salir de Inglaterra. Hace un par de horas, la primera ministra británica Theresa May ha dicho que la respuesta de Rusia no cambia los hechos y que el Consejo de Seguridad británico va a seguir analizando los pasos para tomar medidas con respecto a la culpabilidad de Rusia en el envenenamiento de este ex espía Sergei Skripal y su hija en suelo inglés el pasado 4 de marzo. La represalia tomada por el Kremlin, además de la expulsión del personal diplomático, incluye cerrar un consulado y también la oficina de British Consul. Este es un conflicto que ha ido escalando y que muchos ya califican como una nueva guerra fría, puesto que no solo Reino Unido, sino también Alemania, Estados Unidos y Francia están culpando a Rusia e incluso al propio Vladimir Putin de haber ordenado este ataque, que en resumidas cuentas es un ataque químico, el primer ataque con un agente neurotóxico en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, dice el gobierno británico. ¿Por qué todos los ojos apuntan tan categóricamente a Rusia? Bueno, porque la sustancia con la que se lleva a cabo este ataque es un agente neurotóxico de uso militar desarrollado por la Unión Soviética. Rusia, por su parte, dice que no tenía motivos para hacer este ataque y que tampoco tiene reservas de esa sustancia en su territorio. Todo pasa en un momento muy importante para Rusia. Mañana hay elecciones presidenciales. Nadie duda que Vladimir Putin va a obtener un 4º mandato y que se va a quedar en el poder hasta 2024. Sin embargo, el mandatario está preocupado por la abstención. Una abstención muy alta lo deslegitima, en parte en este momento de alta tensión con Occidente. Bien, nos trasladamos ahora hasta Estados Unidos, donde al parecer quien enfrenta a Trump tiene su castigo. ¿Por qué digo esto? Porque el ex número 2 del FBI, Andrew McCabe, un hombre que fue blanco frecuente de los ataques del presidente, fue despedido a solo 26 horas de jubilar y por lo tanto se va sin los beneficios de sus 21 años de servicio. Incluso le podrían negar hasta la pensión. El ex subdirector del FBI, decimos ex porque él había renunciado a su cargo el 29 de enero precisamente por las duras críticas de Trump, que lo acusaba de parcialidad a favor de los demócratas por cómo la agencia revisó el caso de los correos electrónicos de la ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial Hillary Clinton. Pese a esa renuncia, Andrew McCabe permanecía en la nómina de la Policía Federal estadounidense hasta marzo para poder obtener así los beneficios de jubilación, algo que con este despido pierde, ¿cierto?
Este despido no lo hace directamente Trump, lo hace el fiscal general Jeff Sessions, nominado por el presidente bajo el argumento de faltas profesionales, de ser deshonesto y también de divulgar información a la prensa sin autorización. Maccabi desmiente las acusaciones y asegura que es víctima de una guerra del gobierno para anularlo como testigo en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y por el apoyo también que él le manifestó a James Comey, el exdirector del FBI, que despidió Trump en mayo del año pasado. Cuando se va Comey fue él, Maccabi, quien queda entonces al mando de forma interina hasta que se nombra el actual director del FBI. Trump, sabemos, no se resiste a Twitter, comentó en la red social este despido, agregó que es un gran día para los hombres y mujeres trabajadores del FBI, un gran día para la democracia. Un despido que se da solo días que Donald Trump también despidiera al secretario de Estado Rex Tillerson. Bien, nos vamos ahora hasta Miami, donde ya se están removiendo algunos de los 8 autos que el jueves fueron aplastados por un puente peatonal que se cayó a pocos días de ser instalado, que dejó 6 muertos y 10 heridos. Hasta ahora se han removido 3 cuerpos. Hace solo horas surgió este video que es nuevo del momento de la caída, registrado por la cámara de un vehículo que no alcanzó a cruzar por debajo del puente. Ahí se puede apreciar la magnitud de este accidente. Ese es otro video que ya conocíamos de una cámara de seguridad. El Departamento de Transporte de Florida señaló que el jefe de ingenieros encargado del proyecto de construcción había advertido a las autoridades 2 días antes de la tragedia que la estructura presentaba grietas. Ese ingeniero dejó un mensaje de voz en la contestadora de un empleado del Departamento de Transporte de Florida el 13 de marzo, pero no fue escuchado hasta ayer viernes porque el funcionario que tenía que contestar estaba fuera de la oficina. De todas formas, los encargados de transporte se defienden porque dicen que la persona que llamó mencionaba esta grieta en el norte de la estructura, pero que sin embargo esa persona no advirtió que la falla estructural, era eminente y que por tanto ponía en riesgo esta importante avenida de 6 pistas. Según la transcripción de esta llamada, el ingeniero agregó, les leo textual: obviamente habrá que hacer algunas reparaciones o algo por el estilo, pero desde una perspectiva de seguridad no vemos que haya ningún problema. Así las cosas, todos están entonces de alguna manera en buen chileno tirándose la pelota con respecto a este caso de un puente que prometía mucho porque se realizaba con una técnica acelerada que le llaman puentes instantáneos, que en el fondo se construyen al lado de la ruta y luego en pocas horas se pueden instalar en el lugar definitivo. Los muertos podrían aumentar porque aún no se remueven todos los vehículos bajo los escombros y por supuesto las causas de este accidente siguen bajo investigación. Bien, y Brasil está indignada por la muerte de la concejala, activista y también defensora de los habitantes de las favelas, Marielle Franco. Fue asesinada a balazos en pleno centro de Río de Janeiro y se sospecha que el crimen tuvo motivaciones políticas. ¡Mulher! ¡Mulher! ¡Negra! ¡Negra! ¡Activista! ¡Activista! ¡Lésbica! ¡Lésbica! Eran las 4 causas que convirtieron a Marielle Franco en un símbolo de resistencia en diferentes sectores de Brasil. Una concejala de izquierda nacida y criada en una de las favelas más peligrosas de Río de Janeiro y que durante años luchó contra el racismo, el machismo y la violencia policial. Todas estas marchas masivas cargadas de rabia e indignación son en su honor. La socióloga de 38 años y madre de una joven de 17 fue asesinada a tiros el pasado miércoles en la noche. Esta muerte significa silenciar a las voces de quienes denuncian las malas prácticas, las atrocidades. Marielle era una de esas personas que denunciaba que estaba junto a los negros, con los pobres y los residentes de las favelas. Desde el asesinato, las protestas son cada vez más masivas en Río y se replicaron dentro y fuera de Brasil. No solo exigen justicia, sino también la salida del presidente del país, Michel Temer, de quien ella era férrea opositora, porque consideran que fue un crimen político. Es un verdadero atentado al Estado de Derecho y a la democracia. Durante el ataque no le robaron nada y ocurrió después de este acto de empoderamiento femenino que Marielle encabezó y que transmitió por Facebook. Un par de horas más tarde, cuando regresaba a su casa, ella y su conductor recibieron balazos de un auto que se puso al lado en una calle muy transitada en pleno centro de Río.
La concejala recibió 9 tiros en total, 5 de ellos en la cabeza. La cadena local O Globo reveló que las balas pertenecían a un lote comprado por la policía, pero la fiscalía no descarta que hayan sido robadas por grupos de civiles armados. Además, se reveló que los atacantes siguieron el vehículo de Mariel durante 4 kilómetros y que contaban con cómplices en otro auto. Los balazos que Mariel Franco recibió, los recibió también nuestra democracia. Fue asesinada por toda esta injusticia y militarización que existe en Río de Janeiro. No vamos a permitir que esto continúe. Su principal causa de lucha eran los derechos de las mujeres negras, pero últimamente había endurecido su discurso contra la violencia policial. Se oponía rotundamente a la intervención militar en las favelas de Río que impuso Temer para terminar con la escalada de violencia en el estado brasileño. La activista había presentado denuncias contra la iniciativa, defendiendo que la violencia no se resolvería con más violencia. La posición sobre la intervención militar no cambia. El ejército en las calles no es la solución para el problema de la violencia y menos aún para resolver un caso como el crimen contra Mariel. La investigación de esta ejecución, como baraja la fiscalía, está bajo secreto de sumario, pero la muerte de esta mujer, según expertos, no hizo más que despertar un sector dormido. La izquierda opositora al gobierno, que en los últimos 3 días protagonizó las mayores manifestaciones contra Temer desde que es presidente. Bueno, y hace pocas horas se supo que las balas que mataron a Mariel Franco pertenecen a la policía. Las autoridades creen que presuntamente fueron robadas. Es algo que se tiene que investigar. Vamos ahora hasta Filipinas con imágenes que nos llegan de un avión que cayó, un avión bimotor que se estrelló contra una casa en plena zona residencial a unos 35 kilómetros de Manila, la capital del país, y donde murieron 10 personas. La aeronave de tamaño medio llevaba 5 pasajeros, ninguno por supuesto se pudo salvar. Los otros 5 fallecidos corresponden a la familia que se encontraba comiendo a la hora del impacto. Hay otras 2 personas heridas que fueron trasladadas a hospitales para ser atendidas por quemaduras menores, mientras la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas inició una investigación sobre este accidente que además provocó que esta institución diera la orden de mantener temporalmente a todos sus aviones en tierra. Bien, y 24 años después del mediático juicio por homicidio que enfrentó la ex estrella del fútbol americano O.J. Simpson, sale a la luz una entrevista que se guardó por 12 años. Parece el guión de una película, pero no. La entrevista se titula O.J. Simpson, la confesión perdida. ¿De qué se trata? Mire este informe. I want you to forget everything you think you know about that night because I know the facts better than anyone. If you have any question about his guilt, I think that question's about to be answered. Casi un cuarto de siglo después del juicio por homicidio que enfrentó O.J. Simpson, apareció una entrevista de la ex estrella de fútbol americano confesando los hechos hipotéticamente. I remember I grabbed the knife. I do remember that portion, taking the knife from Charlie. And to be honest, after that, I don't remember. You write about removing a glove before taking the knife from Charlie. You know, I had no conscious memory of doing that, but obviously I must have because they found the glove there. I think when O.J. couched the descriptions he used in terms of a hypothetical, he then fell out of that and started saying, I did this, I remember that. He's actually recalling events. Según los medios estadounidenses, la emisión de la entrevista realizada en el año 2006 fue paralizada por la familia de las víctimas. Ellas evitaron que saliera al aire y también se argumentó que fue para frenar la promoción del libro si lo hubiera hecho, en base a supuestas conversaciones con Simpson. Según Fox, la entrevista se perdió y tras archivarla 12 años fue encontrada recientemente. En el año 1994, O.J. Simpson fue acusado de los asesinatos de su ex esposa Nicole Brown Simpson y de su amigo Ronald Goldman, pero quedó exonerado por falta de pruebas en 1995. El juicio fue seguido por el mundo por televisión. This man is the worst kind of human being imaginable. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder.
Inocente a nivel penal, sí fue condenado por la vía civil a pagar una multa de $65 millones a los familiares de las víctimas. En 2008 volvió al estrado y esta vez fue condenado a cárcel por robo a mano armada y secuestro en Las Vegas. Pasó 9 años en prisión y en 2017 salió en libertad condicional. Una vida de película que ha tenido réplicas en series y documentales, pero que tras esta hipotética confesión da un nuevo vuelco y deja claro y con fuerza el dicho: la realidad supera siempre, siempre a la ficción. Bien, terminamos este recorrido internacional en Portugal con imágenes que nos llegan del chocolate más caro del mundo. Este chocolate está en exhibición en la ciudad de Óbidos, en Portugal. Es un chocolate cubierto con oro comestible, con un relleno de azafrán, trufa blanca, vainilla de Madagascar y hojuelas de oro. Su creador es el chocolatero portugués Daniel Gómez, que cuenta que su chocolate con forma de diamante que vemos ahí fue certificado con el récord Guinness como el más costoso del mundo, una marca que en 2017 ostentaba un bombón de un chocolatero danés. A ver, Daniel, ¿cuánto crees que cuesta este chocolate? Sí, el más caro del mundo. Soy un poquito neófito en el tema, pero ¿qué? ¿$1 millón? 9.948 euros, un equivalente a 7.438.617 pesos chilenos. 7 millones. Exacto. Ah, me fui. Sí, exageraste un poquito. El tejo muy pasado. La caja de este chocolate, que tiene una forma como de corona, está decorada con, ahí la vemos, 5.500 cristales de Swarovski y es una edición limitada. Solo 1.000 bombones. Muy bonito, pero a mi gusto se quita el hambre con el precio. 7 millones de pesos. Habría que hacer una vaca buena para poder probarlo. Oro comestible. Y bastante chiquitito ahí el chocolate, el bombón. Bueno, muchas gracias, Ivana López. Nos abrió el apetito. Buenas tardes. Bien, cambiamos de tema. ¿De cuántas veces hemos escuchado que, no sé, vivir en Tokio o en Dubái, por ejemplo, es carísimo? El dato es cierto, pero ojo, Santiago se acerca cada vez más a los altos costos de esas ciudades. Mi nombre es Caroquito. Me vine a vivir a París hace un tiempo, un poco asustada porque pensaba que era la ciudad más cara del universo. Carolina es chilena y no se equivoca, se fue a vivir a la segunda ciudad más cara del mundo según un ranking elaborado por el The Economist. Pero hubo algo que le llamó la atención. La verdad es que me encontré con varias sorpresas dentro de lo cotidiano, de la vida cotidiana. Comprar cosas era bastante más barato que en Chile y por lo tanto me ha sido de gran utilidad, puesto que ahorro más dinero. Y es que Santiago es la segunda ciudad que más se encareció según este ranking. Subió 20 puntos en un año, ubicándose en el punto 66, igualando nada más ni nada menos que a Dubái y Ciudad de Panamá. Hola. ¿Tienes Coca-Cola normal? Sí. Sí, ¿qué precio tiene? 7.50. En el centro de Santiago una lata de bebida cuesta 750 pesos. En Francia cuesta... Lata de Coca-Cola cuesta 0.70. 0,70 euros, que son casi 500 pesos chilenos. El mercado en Finlandia es definitivamente más conveniente en Finlandia que en Chile. Pienso que el más representativo es el precio de la leche, que tiene un costo de 500 pesos. Un kilo de pan, por ejemplo, bordea los 1.000, 1.100 pesos dependiendo de la calidad. Mientras que en España... Pan de molde. El pan de molde más barato está a 1,05 €, estamos hablando de 750 pesos chilenos. ¿Qué vale el kilo de pan? 1.300. En Santiago, en cambio, el kilo de marraqueta cuesta aproximadamente 1.300 pesos. Precios parecidos a España o Finlandia, pero la diferencia es que nuestro sueldo mínimo es de 276.000 pesos. También, si lo comparamos con el nivel de ingreso de los finlandeses, esto representa absolutamente muy poco, porque ellos tienen un sueldo aproximado de 850, el sueldo mínimo de 850.000 pesos. ¿Qué opinan entonces los que viven en Chile? La verdad de las cosas es que es carísimo. Los arriendos son carísimos de departamento. Todo más caro. Bueno, por parte de un amigo me dice que es como estar viviendo en Estados Unidos, así de caro. Esto se debe al alza que tuvimos en el valor de nuestra moneda, es decir, la caída en el tipo de cambio. ¿Afecta entonces a los que vivimos en la capital? El informe es un informe que es útil cuando uno está comparando ciudades, pero desde el punto de vista de los que vivimos en Chile y no nos, entre comillas, no nos movemos de Chile,
ese informe no dice absolutamente nada, porque para nosotros lo relevante es cómo se comporta la inflación, cómo se comportan los precios de los productos básicos y de los productos en general, de toda la cartera que nosotros consumimos. Pero ¿a quiénes perjudica ser considerada una ciudad cara en el ranking? Es muy caro, lo mismo que en Japón. Los vestibles, el agua es mucho más cara. Tokio está en el puesto 11 del ranking. Mais ou menos. Não tão barato. Algumas coisas, em comparação com o Brasil, estão mais caras mesmo. Sao Paulo, en cambio, es número 77. No es barato. Cuando cambias dinero de la moneda australiana a pesos, piensa que tienes 100.000 pesos, pero no te duran nada. Sydney se ubica en el número 10 del rango. El hecho de que nuestra moneda se fortaleciera hace que para cualquier extranjero venir a Chile es normalmente bastante más caro, a menos que venga de un país que se haya movido en el mismo sentido. Todo depende entonces del tipo de cambio y de qué país se venga. Para mí es más barato comparada con el dólar canadiense. Estuvimos recién en Buenos Aires y probablemente es más económico que allá. No hay que asustarse, no nos afecta directamente. Un alza que se debe al tipo de cambio y que beneficia a los chilenos que quieren viajar o incluso compensa a los que quieren irse a vivir afuera. Las mañanas han estado frescas y las tardes parece que se van a mantener con harto calor, pero le vamos a preguntar a Iván Torres, que está con nosotros acá en 24 Tarde. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes. Efectivamente, mañana frescas, tarde un poco templada, y hoy no es la excepción. Ya tenemos en este instante 23 grados y 6 décimas acá en Santiago. Hay novedades, hay lluvias, incluso posibilidad de tormenta eléctrica. Veamos de inmediato nuestra información meteorológica para el día de hoy. El sistema frontal se encuentra afectando la región de Biobío, Ñuble, Maule, y es importante destacar esta línea que viene atrás, que se llama línea de inestabilidad, que puede dejar algunas tormentas eléctricas justamente entre el Maule y parte de la región de la Araucanía. Esto es las próximas horas. Después de eso ya incluso la precipitación se va a calmar, va a terminar la lluvia. Sin embargo, el sistema sigue avanzando hacia el norte para llegar, ya está afectando la región de O'Higgins desde temprano con algunas lloviznas, especialmente en el litoral. Esperamos que esas lloviznas se transformen finalmente en chubascos en las próximas horas y después ya llegará tangencialmente a la capital, también en Valparaíso. Ahora, ¿cae agua en Valparaíso? ¿Cae agua en la capital? ¿Sí o no? Se los voy a contar, pero veamos primero qué pasa en el resto del país. En Arica, cielo despejado, también Iquique, Calama, algo de viento en horas de la tarde, 40, 50 kilómetros por hora. Copiapó, 25 grados y La Serena, cielo despejado. Recién en la noche llegan algunas nubes, máximas de 20. Veamos qué pasa en el resto de la zona central. Para los Andes, cielo nublado. En la madrugada, eventualmente podrían caer algunos chubascos muy débiles. Sin embargo, en Valparaíso, máxima de 20, cielo nublado. Si hay precipitaciones que van a ser muy escasas, especialmente al sur de Valparaíso, por ejemplo en San Antonio, se esperan algunos chubascos en la madrugada de corta duración, ya mañana incluso con cielo despejado. Rancagua con precipitaciones máximas de 22, Talca, Chillán y Concepción, también con precipitaciones y la posibilidad de tormenta eléctrica en las próximas horas. Esto también se acaba ya en la madrugada. Un poco más al sur, la región de la Araucanía, todavía hay precipitaciones, se esperan incluso probabilidad de algunas tormentas eléctricas. Sin embargo, ya en Temuco, que vamos a ir de inmediato a esa información, las precipitaciones ya a fines del día van a cesar. También en Valdivia. En Osorno se mantienen por algunas horas. En Puerto Montt, Chaitén y Quillón, si bien es cierto, hay lluvias, hay chubascos a esta hora, esto ya a fines del día solamente nubes máximas entre 14 y 15 grados. O sea, muy breve. Claro, lo que pasa es que lo más importante ya pasó por esta zona, quedan restos de inestabilidad. O sea, por ejemplo, en Osorno se acumularon ya 44 milímetros. Veamos qué pasa en Coyhaique, también cielo nublado, algunos chubascos ocasionales. Chile Chico, Villagido en parcial, en Puerto Natales y Punta Arenas, cielo nublado, máxima 12 grados, 11 grados, 8 en Puerto William, con chubascos. Pronóstico insular. Isla Rey Jorge, el Antártico chileno, 1 grado bajo cero, agua, nieve y nieve. Archipiélago Juan Fernández parcial, Isla de Pascua parcial máxima de 27 grados, incluso a ratos nublados. Ahora sí, veamos qué pasa el resto de esta tarde acá en Santiago, solamente nubes. El resto del día. La posibilidad de algunos goterones, gotas o chubascos aislados y débiles. Estamos hablando de una cantidad inferior a 1 milímetro, 0.5 en algunos sectores, en otros sectores traza solamente, como quien dice va a chispear.
Eso es en la madrugada, después de las 12 de la noche. Máxima de 25 grados. Ya tenemos casi 24, en la Florida un poquito más, 26, San José de Maipo con 25 grados. Entonces la posibilidad de chubascos hoy día prácticamente nula. Algunos goterones en la noche en el sector de Cajón del Maipo, precordillera, pero en la madrugada de este domingo sí pueden caer algunos goterones, algún chubasco débil y aislado. Nada más que eso, porque mañana, por ejemplo, amanece con nubes y después despeja y una máxima de 24. Las mínimas se mantienen entre los 8 y los 10 grados a comienzo de la próxima semana. El cielo despejado, incluso el día martes, cercano a los 30 grados, 29 grados. Aparecen nubes el jueves, pero por el momento no hay lluvias. Sol radiante a todos los días. Exactamente. Ya después de las goterones o chubascos débiles que esperamos durante esta madrugada, no hay lluvias hasta el día jueves. Iván, más allá de este pronóstico, ¿vamos a volver a tener temperaturas sobre los 30, crees tú? Mira, es difícil un pronóstico a tan largo plazo, pero dadas las circunstancias que estamos viviendo todavía, que está el fenómeno de la Niña, y el océano más frío, no es muy probable que tengamos temperaturas tan elevadas. Cercanas a los 30 sí podemos tener. Hay algunos sectores, por ejemplo, el martes en Santiago Centro 29 grados, pero en Colina, en Chicureo, ese sector puede pasar de los 30 grados. Son sectores puntuales. En términos generales, yo creo que nos vamos a mantener bajo los 30 grados. Y tenemos un pequeño adelanto, que es un modelo experimental, hay que comenzar a hablar de él ya, que habla de que no habrían precipitaciones para Semana Santa en la zona central del país. Eso es un modelo experimental. Ojalá se cumpla. Ojalá se cumpla para los que pueden aprovechar esos días. Para los que pueden, exactamente. Muchísimas gracias, Iván, por este completo informe del tiempo. Y con esta información vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya volvemos con más 24 tarde. Espérenos. Volvemos en 24 tarde para contarle que esta jornada autoridades del Ministerio de Interior y la Oficina Nacional de Emergencia sostuvieron reuniones para planear la logística a emplear en episodios críticos. En la ocasión, el ministro del Interior, Chadwick, y el general director de Carabineros se refirieron a la polémica filtración de la hoja de vida de este último. Dani Linares nos cuenta más. Dani. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Primera reunión del Comité de Operaciones de Emergencia en la oficina de la ONEMI, aquí en el centro de Santiago, liderada por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, y también todos los miembros que reúne este grupo de personas que finalmente son los que toman las determinaciones al momento de una catástrofe en nuestro territorio. Integraron, por cierto, el jefe del Estado Mayor Conjunto, también el director nacional de la Policía de Investigaciones, y tú lo nombrabas, el general director de Carabineros, Hermes Soto, quien tras esta reunión y tras conocer los avances implementados en la Oficina Nacional de Emergencia, los equipos con el cual cuenta la actual ONEMI, se refirió a la información que había publicado diversos medios y también a través de redes sociales sobre el supuesto responsable de la filtración de su hoja de vida al momento de ser nominado como general director de Carabineros. El nombre del comandante Jorge Espinosa Alarcón fue finalmente por quien se le consultó al general director de la institución, quien señaló que no podría ni asegurar ni tampoco descartar que este funcionario u otro funcionario de Carabineros estuviese detrás de esta filtración, porque todavía no hay sanciones en curso, no se ha separado a nadie de la institución y todavía la Fiscalía Militar está investigando y no ha llegado a una resolución concluyente para poder efectuar alguna medida disciplinaria. También se refirió a esto el titular de Interior, señalando que a nadie le gustaría que se siga manteniendo esto en Carabineros, que se filtren información desde la institución hacia la opinión pública. Revisemos las declaraciones de ambos respecto a esta situación. Yo no puedo descartar a nadie, pero el comandante Espinosa está trabajando, está dentro de su área de trabajo en forma normal, y si él tuviera alguna implicancia en la situación, veremos qué medidas se adoptarían, pero en este momento ni el sumario interno ni la fiscalía respectiva militar ha dispuesto nada especial con respecto al comandante Espinosa. El general director ha señalado que se está haciendo las investigaciones correspondientes y Carabineros como institución tendrá que dar las respuestas a esa investigación ante el evento que pueda haber un hecho ilícito. Las palabras de ambas autoridades respecto a este punto, por ahora entonces solo rumores y trascendidos que provienen precisamente desde las filas de la institución, y es lo que ha hecho hincapié el ministro del Interior sobre este punto, esperando, por cierto, resolución de la Fiscalía Militar en torno a este tema. Daniel. Muy bien, Dani Linares, muchísimas gracias. Bueno, cualquier novedad en este caso, que es muy de contingencia, retomamos el contacto acá en 24 tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hacemos una última pausa y ya volvemos con más noticias. No se vaya.
En desarrollo se encuentra el festival Lollapalooza, que tuvo a Pearl Jam como su plato fuerte en su primera noche. Esteban Roa nos cuenta detalles desde el Parque O'Higgins. Esteban. Hola, ¿cómo estás? Sí, oye, pese a la alta temperatura, la gente comenzó a llegar desde muy temprano acá al Parque O'Higgins. Los quiero invitar inmediatamente a revisar imagen en vivo de lo que está pasando en uno de los escenarios principales, para que ustedes hagan una idea. Ese escenario que ustedes pueden ver ahí en la pantalla es uno de los dos escenarios que están dispuestos acá en la elipse del Parque O'Higgins. En total, en el recinto hay 7 escenarios donde durante estos 3 días se presentan más de 100 bandas, entre ellas, por ejemplo, Pearl Jam, quien cerró la jornada de anoche ahí en el escenario que está a poquitos metros de nosotros. Ese escenario que ustedes pueden ver es justamente ahí en la cámara de Miguel Fadich. Ahí se presentó Pearl Jam anoche, pasadas las 9 de la noche, pasadas las 21 horas, y se extendió ese concierto hasta casi la medianoche. Uno de los platos fuertes de este evento, la versión más ambiciosa del Festival Lollapalooza, tomando en cuenta que por primera vez en su historia tiene 3 jornadas. Anoche precisamente cerraba la jornada histórica para este evento en nuestro país. Estamos hablando de la jornada en día hábil. ¿Qué fue lo que dijo la gente con respecto al show de Pearl Jam y a la primera jornada del Festival Lollapalooza, la 8ª versión acá en nuestro país? Los quiero invitar a escuchar sus palabras. Todo muy bueno, todo súper entretenido y bien organizado, eso es lo mejor. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué destaca ahí? Yo cacho que caigo. O sea, porque tiraron caletas de fuego artificiales y estuvo muy bueno. Me bajé recién del avión, vengo llegando a La Serena y vengo a buscar a mi hija que vino a ver Pearl Jam. Fantástico, maravilloso, Pearl Jam, lo es todo. Compramos las entradas para venir a verlo a ellos. Ahí está entonces gran expectación que había anoche por el concierto de Pearl Jam y también que hay hoy día con respecto al plato fuerte de esta jornada. Estoy hablando de Red Hot Chili Peppers, mientras nosotros seguimos ahí viendo en la cámara de Miguel Fadich imagen en vivo de lo que está pasando a esta hora aquí en uno de los escenarios principales. Gente que comienza a llegar desde diferentes lugares del país y también hay bastantes extranjeros. Ayer conversábamos con bastantes extranjeros que venían, por ejemplo, de Venezuela, venían de Panamá, de países que en este minuto no se está realizando este evento y claro, en esta oportunidad solamente por una entrada pueden ver a más de 100 bandas aquí durante todo este fin de semana. Ya les decía yo que esta noche cierra ahí en uno de los escenarios principales a Red Hot Chili Peppers, quien va a subir pasadas las 9 de la noche y va a terminar casi a la medianoche, tal como le fue anoche con Pearl Jam. Y poquito antes también se va a presentar en uno de los escenarios principales la cantante chilena que está dando que hablar desde hace mucho tiempo, ganadora de un Latin Grammy el año pasado. Estoy hablando de Mon Laferte, quien también va a recibir a la prensa en un rato más para contarnos sobre su expectativa con respecto a este debut en Lollapalooza. Todos los detalles nosotros se los vamos a estar contando en las diferentes ediciones de nuestro canal y en las diferentes plataformas de 24 horas. Buenas tardes. Muy bien, ahí estaba Esteban Roa. Y si usted piensa ir en todo caso a Lollapalooza, recuerde, hay metro hasta las 2:30 de la noche. Vamos a la última pausa y volvemos. Nos conectamos con 24horas.cl y atención, porque el Ministerio de Educación anunció que se extenderá el plazo de postulación para que estudiantes puedan optar a gratuidad, becas o créditos en la educación superior. Ingresa a 24horas.cl y revisa hasta cuándo se podrá realizar este trámite y qué pasos se deben seguir para poder postular. Bien, y con esta información de utilidad pública despedimos esta edición de 24 tarde. Yo me voy corriendo ahí a Lollapalooza a acompañar a mi amigo Esteban Roa con fines laborales, obviamente. Que tenga muy buenas tardes, nos vemos. Hemos presentado 24 tarde.